Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo estoy aquí súper emocionado porque hoy tenemos un tema, que te va a dejar sin aliento. ¿Ya vieron el título, verdad? Promete emociones fuertes y créanme, no los va a defraudar. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, el desgarrador mensaje de Serkan, y una revelación impactante. Pero eso no es todo, amigos, porque hay un giro inesperado. De esos que te dejan con la boca abierta y preguntándote, ¿qué acaba de pasar? Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a la comunidad. Y si les gusta este tipo de contenido, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse nada, porque créanme, siempre hay novedades. Y si son veteranos, un abrazo enorme. Gracias por estar siempre ahí, apoyando el canal. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a desentrañar este drama que tiene a todo el mundo hablando. Agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos y comencemos. Bien, para quienes no estén familiarizados, Serkan y Özge eran, o mejor dicho, son, dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco. Actores queridos por el público con una trayectoria impresionante y, bueno, digamos que con una historia personal que a menudo ha estado en el ojo público. Han compartido proyectos, han sido amigos, han tenido relaciones. El misterio es parte de su encanto. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Por qué este desgarrador mensaje de Serkan? Bueno, todo empezó con una publicación en redes sociales. Sí, ya saben, la fuente de todo drama moderno. Serkan, normalmente muy reservado con su vida personal, publicó un texto que sinceramente te rompía el corazón. Hablaba de dolor, de pérdida, de decepción. En ese momento las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. ¿Qué le había pasado? ¿A quién se refería? ¿Era algo relacionado con el trabajo? ¿Una crisis personal? ¿Un problema familiar? Internet, como siempre, enloqueció. Y claro, el nombre de Özge no tardó en aparecer entre las hipótesis. Y es que la relación entre Serkan y Özge, aunque siempre ha sido un tanto enigmática, es innegable que ha sido importante. Han compartido momentos felices, han sido cómplices en proyectos, y la química entre ellos era palpable. Los fans, por supuesto, soñaban con verlos juntos, con una historia de amor que traspasara la pantalla. Así que cuando vieron el mensaje de Serkan, la preocupación creció. ¿Había pasado algo entre ellos? ¿Una ruptura? ¿Un conflicto? ¿Algo más? El misterio era total. Los medios de comunicación se hicieron eco de la publicación, buscando información, entrevistando a amigos cercanos, pero nadie sabía nada. El mensaje de Serkan, por otro lado, era muy críptico. No mencionaba nombres, pero la tristeza y el dolor eran evidentes. Hablaba de promesas rotas, de sueños desvanecidos, de una traición, que sinceramente te dejaba sin aliento. Era un texto desgarrador. Luego, y aquí es donde la historia se pone más interesante, empezó a surgir información, filtrada, por decirlo de alguna manera. Fuentes anónimas, rumores, susurros, que hablaban de un secreto, de una mentira, de algo que había destruido la confianza entre ellos. Y aquí es donde entramos en la revelación impactante. Prepárense. Resulta que, según estos rumores, la causa de este dolor podría estar relacionada con otra persona. Sí, otro actor / actriz, alguien del círculo cercano de Serkan y Özge. Se hablaba de una relación prohibida, de infidelidad, de una traición que había dejado a Serkan completamente destrozado. La magnitud de la supuesta traición, al parecer, había sido tal, que había provocado un quiebre irreparable en la relación entre Serkan y Özge. Imaginen la situación. Los fans divididos entre la incredulidad y la conmoción. Los medios desesperados por confirmar o desmentir la información. Y Serkan en medio de todo este caos, sin decir ni una palabra. Pero, ¿qué hay del giro inesperado? Pues bien, aquí es donde la historia da un vuelco que nadie esperaba. Después de días de silencio, de especulaciones, de rumores, Özge rompió su silencio. Publicó un mensaje que nadie, absolutamente nadie, vio venir. En lugar de negar o confirmar los rumores, o de simplemente guardar silencio, Özge se sinceró. A través de un comunicado en sus redes sociales, aceptó la situación,
reconoció el dolor de Serkan, y para sorpresa de todos reveló algo aún más impactante. Dijo que ella también había sufrido. Dijo que detrás de toda esta tormenta, había una verdad mucho más compleja. Y para rematar, reveló que ella también había sido víctima. Sí, amigos. El giro inesperado fue que ella también había sido engañada. Aquí la historia cambió por completo. Ya no era una historia de traición por parte de Ozge, sino una historia de víctimas. De dos personas que supuestamente habían sido engañadas por alguien más. ¿Quién? ¿N? El misterio continuaba. Ozge en su comunicado no reveló nombres. Se limitó a expresar su dolor, su decepción, su solidaridad con Serkan. Y pidió encarecidamente respeto por su intimidad y el de Serkan en este momento tan delicado. La reacción del público fue explosiva. Algunos creyeron en la versión de Ozge sintiendo empatía por su dolor. Otros dudaron considerando que podría ser una estrategia para limpiar su imagen. Y los más escépticos incluso especularon sobre una posible manipulación. Lo cierto es que la revelación de Ozge cambió por completo la narrativa. Ahora, la historia ya no era sobre una traición. Era sobre dos personas que habían sido lastimadas. Y el verdadero villano, por decirlo de alguna manera, seguía en las sombras. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿quién? ¿Quién era la tercera persona en discordia? ¿Quién había causado tanto dolor? ¿Quién era el responsable de este drama? La búsqueda del culpable comenzaba. Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de teorías, de especulaciones, de análisis. Los fans con el instinto de detective activado comenzaron a investigar, a buscar pistas, a analizar fotos, vídeos, todo. Se mencionaron nombres, se descartaron otros, se tejieron teorías, algunas más locas que otras. Pero hasta el momento nadie ha podido confirmar la identidad de la persona involucrada. Y para añadirle más misterio a la situación, Serkan siguió sin decir nada. Se mantuvo en silencio alejado de las redes sociales, sin pronunciarse sobre la revelación de Ozge. Su silencio, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo se sentía? ¿Estaría planeando algo? El misterio, como siempre, era total. La historia de Serkan y Ozge es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser, a la vez, fascinante y despiadado. De cómo en ocasiones la vida privada de los famosos se convierte en un espectáculo público, donde la verdad y la mentira se mezclan, y donde los sentimientos pueden ser expuestos y manipulados. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que sobre todo debemos ser empáticos. Debemos recordar que detrás de cada famoso hay una persona. Una persona con sentimientos, con miedos, con sueños, y con derecho a su intimidad. También creo que debemos ser críticos. Debemos analizar la información que recibimos, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y, sobre todo, no juzgar sin conocer la verdad. Y por último, pero no menos importante, creo que debemos ser respetuosos. Respetuosos con el dolor ajeno, con la privacidad de las personas, y con el derecho a ser felices, independientemente de lo que digan o piensen los demás. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. Este es un tema complejo, lleno de matices, y creo que todavía hay muchas cosas por descubrir. Pero, mientras tanto, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué opinan sobre la situación? ¿Creen que Ozge está diciendo la verdad? ¿Quién creen que es la tercera persona en discordia? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatimos juntos sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Se vienen más vídeos interesantes, más dramas, más todo. Muchas gracias por ver. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.